misterio nos absorbe en su obscuridad y qué mejor momento para degustar nuestro jugoso plato fuerte. ¡Buen apetito! Ya estamos de regreso aquí en el ajo y estamos en todos los muebles. Y más que listos, queridos comensales, más que listos para nuestro plato fuerte. Pero antes permítanme un segundo para mandar muchos saludos a todos y cada uno de ustedes y también ver algunos mensajes que nos han mandado fuera del aire. Quiero mandar muchos saludos a Hugo Lana, a Edgar, a Jimena, a la güera más famosa, más querida, más amada por supuesto, y también nuestra amadísima Mara que ya está en camino, a Dulce, Felicitas, Gravena, Douglas, Héctor Domínguez, Estrella, Petiza 140, María Luisa, Sara Herrades, Cácaro, Sexto Sol, Raquel, Robertsinski, Jackie Cat, Popstar, Céfiros, Strawberry, Nacho Pop, Ferdiñando, Úrsula Frainicio, Argelia 11, Roxana, Natangulo y a todos y cada uno de ustedes, queridos comensales, que se mantienen en el anonimato. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya nos comentaba nuestra queridísima Strawberry que eres lo que haces y haces lo que eres infinito, y nos dice, por alguna razón divina pude volver hoy. Mactur, pues ya lo sé, mi queridísima Strawberry, que lo comentaba en micrófono cerrado, la maravilla de la sincronicidad que se presenta en el bajo. Eso sí es algo que nunca va a dejar de sorprenderme en el programa. Y bueno, pues también por acá ya comentaban en el chat, nos dice Héctor, qué bueno que vivo en Chiapas, así puedo estar más con la naturaleza. Le dice, pues sí, la naturaleza es una bendición, aunque siguen sin gustarme las tijerillas. Dice, la primera vez que fui vi un cuatete, me sorprendí con genialidad infantil, lo mismo un manatí, una cigarra, un ron, dice, un Chiapas, qué bonito. Héctor dice, yo me entretenía viendo luciérnagas cuando vivía por donde pasa el río, allá en Chiapa de Corzo. Mira, qué hermosura, esas fotografías, maravilloso. Y bueno, pues queridos comensales, también gracias a todos los que nos sintonizan por podcast y video podcast, muchísimas gracias. Y continuamos ahora con qué, mi estimadísimo Pierre, que nos vas a presentar. Señor cariño, comensales del ajo, para nuestro plato fuerte estaremos degustando dossier especial, las sirenas, seres místicos o seres reales. Buen apetito. Muchísimas gracias, mi estimadísimo Pierre, y por supuesto en compañía de Vero y Eduardo, la hora mágica, y nuestro estimadísimo Andrew, que a ver si nos da el retrato de la sirena. Pero bueno, aquí estamos y con una temática que, bueno, yo lo decía al inicio del programa, surgió realmente la semana pasada, se dio la mención, nuestra queridísima Diana Mariel también lo estaba mencionando por ahí, y vuelvo, y quizás es un comentario que hago usualmente cuando estamos con temas de criaturas fantásticas, por ponerle un término, y de repente llego yo a la conclusión siempre a lo largo de estas temáticas que digo, si encontramos el común denominador, que en distintas culturas, en distintas tradiciones, en distintas épocas y en distintos legados que dejan, ya sean pues jeroglíficos, ya sean textuales, en otras lenguas que no hayamos conocido, algo tiene que decirnos que
Bueno, ahorita ya veo todas las posibilidades, después de los dos segmentos anteriores, de los dos tercios anteriores, veo todas las posibilidades, pero o el inconsciente colectivo junguiano que siempre comento acá, pero ¿qué posibilidad existe de que tradiciones, y que en aquellas épocas que no estaban tan comunicadas, mucho menos como hoy en día que la comunicación es en tiempo real, bueno, algo nos dice que tienen que ser reales, pero para eso dejo aquí a los expertos, Eduardo, Andrew, que también la sincronicidad le había dicho que por ahí habían hablado hace poco de sirenas, ¿no? Entonces, todo se va conectando, queridos comensales, todo se va conectando, y bueno, pues, ahora sí que micrófonos para ustedes. Pues mira, yo pienso que sí, efectivamente, más allá de los mitos, un poco más. Sí, por favor. Bueno, más allá de cualquier mito, pues tiene que haber algo de verdad en dichos mitos, ¿no? Sí. Si no, ¿cómo puedes llegar a explicar ciertas cosas? Sí, porque mucho que habíamos estado comentando inclusive hace algunos programas atrás, pues ya en la cocina, ya en una sobremesa fuera del aire, y lo comentaba yo con Lalo, las investigaciones de nuestro estimadísimo Oxlack y todo su equipo también están haciendo un especial visto desde la parte escéptica, explicarlo científicamente, porque los seres fantásticos, estos seres mitológicos, y había algo que le comentaba Lalo, muchos también dentro de, o sea, la explicación que tratan de dar, decir, pues si no tengo el esqueleto, no he contactado yo con una sirena, pues la manera de explicarlo desde este modo es, el ser humano empezó a fantasear con elementos que había, ¿no? Entonces, obviamente uno diría, las sirenas, en este término, la gran curiosidad que existe siempre sobre los océanos, y sobre todo la figura que podría existir de la mujer en los navíos en la antigüedad, que era de mala suerte, ¿no? En esta actitud machista, en estas ideologías, y de repente encontrar a las sirenas, pero las sirenas no eran buenas dentro de la mitología, sino eran seres que con su canto, otra vez el sonido, como mencionaba nuestro estimado Héctor, atrapaban a los hombres, los hipnotizaban, y sin ser seres realmente bellos o de una apariencia primigenia hermosa, pero ya después monstruosa, los devoraban, ¿no? O sea, los hacían caer en el océano, en las profundidades, en alta mar, ¿no? Obviamente, bueno, entre la fantasía, la realidad, los delfines, los tiburones, estas grandes aletas que podían ver por ahí en medio del mar, podrían justificarlo, como digo, desde un punto de vista escéptico, ¿no? Pero también en esta continua, yo pregunto, ¿no? O sea, obviamente capaz los navíos españoles y sacan, bueno, vámonos más atrás, los navíos griegos y sacan la historia de que existen sirenas, bueno, ¿y qué pasa del otro lado del mundo? ¿O qué pasa con civilizaciones o culturas que no tenían contacto con los griegos y que relatan exactamente el mismo personaje, ¿no? Y con la misma forma, añadiéndole cosas más, cosas menos, y también tomar algo en cuenta, ¿no? Que lo mencionamos en alguno de los tercios anteriores, ¿no? La deformación que se va generando de las historias, ¿no? O sea, yo lo cuento, pero pues se lo cuento a Vero le agrega de su cosecha, se lo cuenta a Lalo le agrega de su cosecha, se lo platica a Andrew le agrega de su cosecha, y terminamos con la sirenita de Disney. O sea, entonces vamos en esas versiones, como digo, por supuesto. Puede existir la versión en la fantasía, en el ideario, en el bestiario mental del ser humano, pues tomó elementos, los combinó y se generó una especie, o también la otra posibilidad, ¿no? Existieron o siguen existiendo, que ahí es donde vamos a estar en la discusión sobre todo, pero también entender el papel de las sirenas. El hecho de que no lo veas no quiere decir que no exista. Ok, bien. ¿No? Entonces, ver no es creer, pero creer es ver. Sí, claro. Creo que hay imágenes prehistóricas, con imágenes de hombres, imágenes de otros como hombres con colita. Humanoides con cola de pescado. Sí. Y no era de Rigo Tobar.
Mucho antes de Rigo Tobar. Exactamente. Pues la idea de tocar este tema surgió en mí, por lo menos, por un documental que observé en Animal Planet. A mi parecer bastante serio, en donde a unos científicos que estaban luchando contra las pruebas de sonar que hacía Estados Unidos en el mar y que mataba muchos animales marinos, encuentran en una de esas, entre las ballenas encalladas, rastros de algo que no era conocido, y de ahí una serie de estudios, hasta de recreaciones de cráneo que hacen la reconstrucción facial o de rostro, por varios estudios, justificaciones de cómo lo fueron haciendo, y llegan a recrear toda la figura y a buscar ellos mismos una explicación, sorprendidos. Y muy conspirando, como llegan y les quitan todo lo que tenían, les prohíben hablar del tema. Claro. De hecho, los que hablan son pues los investigadores, pero no el principal. El principal ya está como ya callado por las autoridades. Y como defraudado, como ya no vamos a poder sacar la verdad a la luz. Así es. Quiero irme con comentarios. Ya tenemos también el parteaguas de cómo surge esto. Obviamente hay mucho documental, inclusive por estas grandes productoras de documentales, que son documentales falsos o documentales que dramatizados, por ponerlo de esta manera. También queda en el incógnito eso, como el documental de dragones que alguna vez que también Animal Planet sacó, que habían encontrado, quedó como un documental pues entre que era dramatizado, ficción, entre que si hubiéramos encontrado un dragón, que hubiera pasado, y obviamente no encontramos más cosas. Ya por acá nos comentaba nuestro estimadísimo Héctor sobre las sirenas, por supuesto. Dice, bueno, los marineros oían el canto de las sirenas cuando estaban en alta mar, dice, pero podían ser varias cosas. Algunos biólogos decían que eran las morsas o manatís, dice, pero mi creencia es que puede ser que sea una resonancia de las olas al moverse con los movimientos de la luna, combinado con el eco de las cuevas, pero también se puede decir que sean un ovni que sale del mar, y que el tipo de desaparición se equipara mucho con las alucinaciones. Hay muchas posibilidades. Creo que es cuestión de quién está viendo aquel suceso, o puede ser una raza de seres vivos salidos de experimentos hechos desde los tiempos de la Atlántida o de la Lemuria. Como hoy en día hay pueblos perdidos, pues creo que puede ser la posibilidad de no conocer esa especie, pero sí de especies hablamos. Podemos decir que el calamar gigante es otra criatura que han encontrado pruebas, pero ninguna criatura viva. Sí, ya se han encontrado de calamares gigantes, del famoso Kraken. Se han encontrado cadáveres, inclusive en España, que siempre es respetable en ese nivel de investigación. Para mí es maravilloso el nivel de investigación que tiene España en ese sentido, cuando tiene el Museo de Calamares, y justamente en las costas españolas se encontraron un calamar gigante, y es donde se está estudiando. Dicen, sí existe, pero está en las profundidades completamente, ¿no? Raúl nos dice, decimos que sirena viene del griego, que significa encadenado, como los titanes, y de quimera, los hijos e hijas de Titón y Equidna. Dicen, no olviden las melusinas. También nos dice, los de Starbucks se arrojaron un icono multicultural, incluso Yemanía se le representa como sirena. Sí, porque justamente también la parte de la quimera se relaciona mucho el surgimiento, o al menos la primera datación, a los griegos, ¿no? Como un ser mítico griego, pero como digo, no nada más existe con los griegos la figura de la sirena. La sirena existe en diversas culturas. La que más fuerza le dio fue justamente la cultura griega, ¿no? Que, a ver, como seres, voy a soltar la pregunta, quien tenga la teoría a la mano, también yo lo puedo poner con base a todo lo que hemos visto a lo largo de estas 2 temporadas que hemos estado juntos en el Ajo, casi 3, hablando de seres de otros planos, como las hadas, como los elfos, como los duendes, que también se relacionan mucho a la mitología.
podrían estar ahí las sirenas, podrían estar las sirenas como otro tipo de especie, y yéndome mucho a la teoría que suelta Héctor, no tanto como conspiración o como experimentación de las culturas atlantes, sino más hacia el sentido de como otras criaturas, ¿no? Que viven, así como dicen de los reptilianos o seres que viven dentro de la Tierra, bueno, pues que haya también figuras humanoides. El hombre, pues en el término biológico, evolutivo, pues procede de los pescados, ¿no? O sea, una de las primeras etapas, bueno, que también se haya podido desarrollar en aquella etapa. Seres extraterrestres, también lo voy a poner, porque ha sido también otra constante. O también el hecho de, basándonos, por ejemplo, con esto que nos comenta Raes, de las quimeras, bueno, como alguna aberración humana, dioses, o alguna creación, y que terminó en el mar. Alguna combinación, algún tipo Zeus que le encantaba por ahí andar de promiscuo por toda la tierra, bueno, pues algún otro dios griego o algún otro dios de alguna otra cultura que haya andado por ahí. Un poco discriminada. Exacto, dije, pues lo que se mueva me lo echo, ¿no? Vénganos tu reino, ¿no? Y terminan las sirenas como otra especie, ¿no? Que también están sirenas y tritones, que técnicamente dentro de la especie es el macho y la hembra, ¿no? Pero son seres humanoides con cola de pescado, ¿no? Y con branquias. Bueno, yo así en este plano no he visto sirenas, pero sí en el astral. Ok. Yo también. He ido a la ciudad del Reino del Agua, pues, en Murias, digamos. Ahí yo sí he visto sirenas. Son las guardianas de ese reino, ¿no? Y sí son como muy impresionantes, y sí van muy más allá del mito de que te inducen, más bien como que sí te jalan, pero no son tan malas como las pintan. Sí. Son guardianas nada más. Sí. Del reino de las aguas. Serían como el cancerbero de las puertas del infierno, del inframundo, ¿no? Ajá. De hecho, bueno, en mi experiencia con sirenas, que igual en este plano no las he visto, pero algún día. Pero sí, esto del canto de la sirena, de hecho es ¿cómo decirlo? Nosotros le llamaríamos magia. Para ellos es la forma en la que se expresan. ¿Y qué es lo que sucede? Que el tipo de comunicación que tienen, dado que es a través de un sistema energéticamente hablando líquido, Sí. como lo han desarrollado durante eternidades, o sea, vete a saber qué edad tengan o cuándo fue la primera, tiene una sustancia particular. O sea, literalmente sus cantos tienen sustancia física en ese plano de existencia. La comunicación que llevan a cabo es a través de sentires e imágenes. Esa figura que se lanza a través del canto o de la voz submarina, te toca y eso te da el significado. ¿Qué pasa si esa expresión se hace de manera hostil? Pues, Sí. se volvió loco y luego se lo comió, pues sí. Exacto. Sí. Existe también la posibilidad de que esta comunicación que dice Andrew, digamos que te entra a cierta parte del cerebro donde el consciente como que pues trata de razonarlo, y pues claro, entra al punto donde entra la locura, ¿verdad? Sí, serían más o menos como las ondas alfa, ¿no? Sí, tendrías que dejarte fluir en ese canto para no caer en el juego de la locura que te produce la sirena. Sí, que se te bote un engrane. Ajá, sí. Más o menos como también comentabas, Andrew, ¿no? Que tú tenías que reinterpretar lo que tú veías para que no entrara en un hecho traumático la información. Obviamente la sirena no va a estar ahí trabajando de cómo voy a modificar mis ondas sonoras para que la interprete, pero que no lo traume, no le genere conflicto. También podría ser
la frecuencia vibratoria que trae la persona, ¿no? Si es alta o baja. Y cómo reacciona. Como es la reacción que tuviera, ¿no? Con la frecuencia baja se va a poner como loco. Con la alta igual va a fluir y... Bueno, porque ahí también encontramos, ¿no? Dentro de las diversas cosmogonías que existen en las culturas de las sirenas, no en todas las culturas, sería más hacia el medievo, interpretando la parte griega que ponen a la sirena como un ser maligno, ¿no? Y además de quererlo eliminar, ¿no? Pero también hay culturas que no las ponen como seres negativos, ¿no? Podrían ser tradiciones, culturas, entidades que estuvieron en alta mar, tuvieron contacto, pero con una vibración, como dicen, con una frecuencia sana, ¿no? No con una frecuencia oscura, que fuera pues monstruosa la imagen en lugar de ser una imagen bella. Sí, que además, si recordamos, los griegos tendían a darle matices catastróficos a todo lo que se encontraban. Es el dios de la belleza y también te pudre. ¿Qué? Es que son las ninfas que te inspiran y te llevan a la locura y matas a tu esposo. ¿Qué? O sea, sí, claro, o sea, tenía que generar el yin y el yang, pero bastante el contraste machín. Sí. Y pues sí, digo, hablándolo genéticamente, dado la configuración de nuestra información genética, existe la posibilidad de que en una de las líneas de ADN que se haya desdoblado haya habido un movimiento distinto y de ahí pues se adaptó al mar. Claro. Entonces, pues un proceso como en el famoso documental lo interpretan o intentan dramatizarlo de bueno, a lo mejor se fueron desarrollando dado que vivían cerca del mar y volvieron a regresar. Digo, sabemos que una de las fuerzas que cuentan mucho en la evolución es la intención. ¿Por qué la jirafa tiene el cuello largo? Antes era pequeña. Sí. Pero dadas sus condiciones geográficas, atmosféricas, etcétera, surgió la necesidad de comer alto para que no me molesten. Sí, tener alimento, sobrevivir como especie, la adaptación. Ok, bueno, ya ahorita voy con este punto. Ok, ya por acá nos decía Raz, en muchas cosmogonías los hijos de una raza de prehumanos, para otros sobrevivientes. También nos dice, delucidando de la misma manera como un cetáceo o sirenido es un mamífero que regresa al mar. También nos dicen en las iconologías clásicas la sirena tiene 2 colas y la melusina una cola, pero el arquetipo de la primera translocó a la segunda. También dice otras sirenas eran representadas como seres con cabeza de pescado o ave y cuerpo de mujer. Bueno, pues ahí también la comunidad, más egipcio el asunto, ¿no? Sí. En ese sentido. Ahora, por ejemplo, también de los datos, ¿no? Duros históricos, ¿no? Primera mención literaria de la sirena sería con la Odisea de Homero. Después tendríamos también dentro de los preceptos griegos que tenían antes de que entrara Hermes para conducir las almas al inframundo, eran las sirenas las encomendadas por Hades, para llevar las almas de los humanos al inframundo. Y como justamente y esta imagen que también hemos visto en distintas culturas, el agua como un medio para llegar al inframundo, ¿no? La prehispánica, la celta, en la nórdica, en todo, vamos encontrando el agua y la sirena como ese conductor, ¿no? Se identifica en cuestiones místicas al agua como un conductor universal. Sí, claro. Sí, que también, o sea, dentro de la parte mágica, ¿no? Que volvemos, o alquímica, si queremos verla de esa manera. Y bueno, sí, también los sonidos, ¿no? O sea, tendría mucha lógica, incluso si nos ponemos a comparar el sonido de los cetáceos con los cantos, bueno, pues también suenan a cánticos, ¿no? En aquellas épocas. Bueno, como digo, tenemos distintas funciones, ¿no? Ahora, como decían, que podríamos, al menos dentro de la teoría que estamos manejando en el ajo, podríamos decir que no son de este plano las sirenas. Yo pienso que estuvieron en este plano, pero precisamente por el abuso que se da del planeta mismo, dijeron, bye, adiós. Bueno, que creo que eso nunca lo hemos mencionado como tal aquí en el ajo, en los diversos programas.
hubo una época como en El Señor de los Anillos de Talla, donde todos los planos estaban juntos, y creo que nunca lo hemos mencionado en tantos programas de... De hecho, la Tierra Media era el Midgard, vamos a ponerlo así. Y en el Midgard, o sea, en nuestro plano había de todo. Sí. Elfos, duendes, enanos, humanos, de todo. Y como ajo andábamos en todos lados. En todos los moles. Ok, impresionante. Pero sí, porque no, creo que nunca había, probablemente lo había hecho en reflexión de sanitario. Lo mismo ¿qué pasó en el Señor de los Anillos? Los elfos vieron la corrupción que empezaba a tener el hombre, ¿no? Corrompidos por el poder, y decidieron separar los planos. Sí. Inclusive en los recuerdos que tengo de existencias anteriores, el diseño humano se logró a través de, y eso lo sé porque yo estoy involucrado, a través de mezclar los registros informativos de muchas especies para hacer un molde que fuera pues dócil, que sirviera para hacer lo que queríamos que hiciera en ese entonces. Sin embargo, cuando se habla del origen del hombre, hay muchas teorías antropológicas y demás. Pero es algo que sí se ha vislumbrado a través de todas estas teorías del origen del hombre, es que no existe un origen en común. O sea, no es todos salimos de esta punta de África o de esta punta de Asia. Sí, claro. Dados los registros que existen, es pues como que esto empezó por acá, pero por acá había otra cosa, y por acá había otra cosa, y por acá había otra cosa. Sí, no fue nada más una mujer y un hombre, no fue Adán y Eva en una sola región entre Irak e Irán, y que estuvieron. Ahorita vamos ahorita con la encuesta. Entonces, de hecho, si lo ponemos, hay un libro que es precioso porque es un libro de fantasía, pero en esa fantasía que plasma el autor muestra muchos o expone muchos de esos temas, diciendo que a lo mejor en el principio no solo existía un jardín del Edén, a lo mejor había un Adán y Eva por acá y había otro por allá que eran mitad caballo, mitad hombre, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo al recuerdo que yo tengo de los experimentos que se llevaron a cabo, sí había varios jardines. Okay. Pero también lo que sucede es que, dado que la evolución es una fuerza más grande que todos nosotros juntos, sí, no podemos predecir el resultado. ¿Qué iba a suceder? Impresionante. Lo que no sé tampoco podemos predecir, mi estimado Andrew, Berno, Lalo, es la opinión de los comensales, entonces para eso le hablamos al chef lo que él diga. Ahora sí da la entrada, que ya lo podemos predecir siempre y cuando avise primero. Exactamente. Si no, con el chef lo que diga. Right encuesta. Señor Eduardo, Andrew, queridos comensales, les traigo el avance de la encuesta del día en elajo.com.mx, donde todos ustedes pueden seguir participando y podrán seguir participando hasta el próximo programa del viernes. Y hasta este momento la encuesta, ¿las sirenas existen? Nuestra pregunta en elajo.com.mx, las opciones: sí, probablemente, ser imaginario y en el pasado. Y el 25% de nuestros comensales nos dice que sí existen las sirenas, mientras que el 75% nos dice que en el pasado. Ese es el avance que tenemos de la encuesta del día, y no dejen de participar, y hasta el próximo viernes, queridos comensales. Muchísimas gracias, mi estimadísimo chef. Pues no cambió mucho la encuesta, y aún sí, y en el pasado, que creo que también va muy a relación, no sé, puedo sentirlo de esa manera, pues también justificando lo que está sucediendo durante esta charla, ¿no? O sea, que pues en esa época donde estaba la Tierra Media, gracias Dimas, donde estaba la Tierra Media, pues justamente pues existieron, ¿no? Siguen existiendo, pero no en este plano. Capaz ahí sería reestructurar la pregunta. Se fueron, ¿no?, con los mayas. Se fueron los mayas galácticos. Que bueno, hablando de las tradiciones, yo lo he visto más en el astral. ¿No te has tocado ver mal? ¿Dónde estaban los mayas? Están en una taberna en el centro. ¡Pacal! Andan de gran pachanga. Ellos encontraron justamente el goce continuo, ¿no? Bueno, por ejemplo, en Medio Oriente, volvemos con los asirios. Los asirios ya habían mencionado a las sirenas, y por ejemplo pues se relacionaba a un conflicto que existió con la diosa Venus, y que tuvo pues ahí a una hija con un pastor,
y que llegaría a ser la reina de Babilonia. Y bueno, pues por los conflictos, al menos la historia explica, pues los dioses, al no querer permitir esto, pues la llevaron hacia el mar queriéndola matar, pero se convirtió en una sirena. Ahí nos vamos a 1000 años antes de Cristo con los asirios, ahí en Medio Oriente, también pues Gran Bretaña, y gran símbolo que ha sido la sirena para Inglaterra, para la Gran Bretaña, pues en los grandes barcos, que también fueron como las guardianas de estos barcos. Bueno, pues también estaban en el folclore, pero pues muchísimo tiempo antes, y por supuesto surgiría primero en Escocia, y ya de ahí se contagiaría para todo lo que es ahora Inglaterra, Irlanda, etc., ¿no? Entonces vamos viendo nuevamente, ¿no?, cómo va surgiendo la sirena a lo largo de la historia. En China, por ejemplo, hablaban de las sirenas y que las lágrimas se convertían en perlas, que también podían tejer un material muy valioso, que no solo es ligero, sino también hermoso y transparente, un tipo de seda, pero transparente, y bueno, pues más delicado todavía que la seda. Y también en algunas leyendas chinas las sirenas son unas criaturas maravillosas, hábiles y versátiles, y estaba mal visto que los pescadores quisieran copularlas, ¿no? O sea, aquí vemos la otra versión contra los griegos, ¿no?, que ya mencionábamos, ¿no?, que el griego decía, no, es monstruosa y te va a devorar, ¿no?, y todavía más fomentado por la Edad Media, ¿no?, ya esa versión. Y aquí pues lo vemos como un ser maravilloso y en continuo contacto con el humano, ¿no? Y es más, hasta pues, moralmente incorrecto que se las quisieran echar al plato, ¿no? Si tú, humano mundano, deja esa esencia divina y bella. Exactamente, no eres digno de estar ahí. Bueno, ya por acá también nos comenta, voy con los comentarios. Nos decía ya desde hace rato, dice, la serpiente también vivía en el Mictar, de hecho delimitaba al morderse la cola el mundo humano y el de los ogros o gigantes, ¿no? Dice, no solo neandertales, cromañones o denisovanos, que esta nueva especie que acaban de encontrar como vínculo también, ya cambiando la historia, ¿no? Dice, como dice el Intzplank, nos dice Héctor también, bueno, yo no creo en la evolución ni en los prehomínidos, por eso creo que habían como 5 laboratorios de donde salió el prototipo del hombre moderno, o tal vez ya siendo como somos ahora. También nos dicen, comenta Rice, aunque es evidente que el evolucionismo o creacionismo, nuestro cerebro devela íntimamente todos los planos evolutivos, la manufactura, si quieren, es extraterrestre, pero la arcilla es terrestre en verdad. También nos dice Héctor, bueno, lo más obvio es el cerebelo, que nos da una pista de nuestra parte reptil. Creo que a eso te refieres. Tenemos mucho ADN que los científicos no saben ni para qué sirven. Quita el ADN, todo lo que pasa, ¿no? Los océanos, justamente, conocemos mejor, al menos nuestro espacio, nuestro universo, que el propio océano que está dentro de nuestro planeta, ¿no? Por eso también es una posibilidad de que sí se encuentran en este plano, pero en las profundidades a donde el humano no ha podido llegar. No tiene ni siquiera la capacidad tecnológica ni física. Que sería como la base del documental aquel, o sea, de que como si cazan peces para comer, suben de repente, ¿no? Y que con ese sonar que se vieron afectados muchas ballenas y muchos peces, pues le tocó, que también le afectó, sí. y por eso llegó a la playa. Okay. Pues como no sabemos que todo lo que hay en el fondo, cabe la posibilidad. Como creer que la Atlántida está allá, ¿no? Y como un amor vive en el mar, en el fondo del mar. En realidad no solo en el mar, realmente cuánto conocemos de nuestro planeta. Sí, claro, o sea, ¿no? También a nivel de profundidad de la Tierra no hemos llegado al fondo, tantas teorías de una Tierra hueca, de varios planetas, bueno, no varios planetas, sino distintos niveles de existencia subterráneos, y no me refiero a la parte bacteriológica o un poco más tangible de gusanos y todo eso, sino entrando a la Tierra, y hay otros mundos internos, por llamarlo de alguna forma, o sea, tenemos varias versiones. Y hay cosas inmateriales que no vemos, ¿no? Sí, por supuesto. Y hay dimensiones paralelas que corren en nuestra misma existencia, ¿no?
y ya es como el astral también, ¿no? Entonces ese es el punto, que pues no conocemos realmente, ¿no?, todo lo que hay en nuestro planeta, y los científicos pues nos han alimentado de alguna manera el decir, todo lo que ves existe, todo lo que no ves no existe. Sí, claro. Eso está bien rudo, porque existe la noción de que falta de evidencia es evidencia de falta. Ajá. Es como, oye, pues no tenías ni idea que existían neutrinos hace siglos, pero pues ellos seguían atravesándote y reemplazando tus electrones. Sí, entonces, ¿por qué crees que no es posible que existan duendes, hadas, dragones, sirenas y demás? Sí, inclusive el Dalai Lama. Extraterrestres, porque igual, Sí. O sea, a mí se me hace una idea bastante limitada pensar que en un universo como este fuéramos la única especie. claro. Es como, güey, de todos los Es potenciales, o sea, en alguno debe de haber pasado algo. Fuerza, sí. Es ilógico pensar, hay muchas clases de vida también. Sí, claro que vamos desde la microbiana que mencionábamos, la celular, la de partícula, ¿no? Porque no por ser una partícula o un átomo significa que no es vida, ¿no? Ahí está el neutrino como algo más chico, más rápido entre comillas, porque todavía empieza ahí la polémica. Y por eso no es, o sea, los chamanes dicen es que hay espíritus, ¿no? Los grandes espíritus también están en nuestra existencia y son los guardianes de este plano. Sí. Los dragones son los guardianes del equilibrio en este plano. Sin ellos no existiría el planeta. Sí, por supuesto. O sea, y es que volvamos a lo mismo, yo lo mencionaba hace un momento en el corte, en la terapia que teníamos de corte musical, que también desde la presentación de Salvador Freixedo, hablando sobre los verdaderos y falsos dioses, ¿no? En esta relación, bueno, la mitología como la verdadera historia, ¿no? Y no la historia que tiene el ser humano. Incluso también cuando nos dice Héctor, yo diría que somos el eslabón perdido, pero entre mamífero y reptil, ¿no? Bueno, podría ser, porque finalmente también venimos del reptil, ¿no? Y el reptil viene del animal acuático, ¿no? O sea, entonces ahí vamos. El animal acuático viene la cucaracha, ¿no? Sí, o sea, vamos, que para nuestro punto evolutivo más alto va a ser cucarachas en medio del holocausto. Kafka tenía razón, ¿no? Pero justamente, o sea, varias teorías pueden estar ahí. Pero, a ver, ya desde el sentido, ¿no? Porque vemos en las distintas pues tradiciones, distintas culturas, la finalidad de la sirena, ¿no? Como bien mencionaba Lalo, bueno, al menos dentro de un astral se podía ver a la sirena como una guardiana dentro de este reino. Sin embargo, también... ¿Vale? Se puede. Porque ya se podía ver, se puede ver. Ah, bueno, se puede ver, ¿no? Hay muchos hechizos con sirenas y son para alimentar la ilusión en el corazón. Ok. Por ejemplo, ¿no? Que justamente que era eso, ¿no? O sea, ¿qué función podría tener? En China, por lo que mencionaba ahorita y de lo que habíamos averiguado aquí en el Ajo, bueno, pues en China lo tenían como un aliado, ¿no? Como pues, otro ser con el cual convivir tranquilamente. Pues ahora le llora para regalarme una lágrima, ¿no? No sé, o sea, ese tipo de relación que existía, ¿no? ¿Cuál podría ser o cuál es la función que tiene? Capaz en una Tierra Media tenía una función en específico y después se distorsionó. Volvemos a estas distorsiones que al ser humano le encanta hacer, ¿no? Para hacerse más famoso, ¿no? De hecho, la función original de la sirena, bueno, sabemos que existe una rejilla energética común a la especie y así cada especie tiene su propia rejilla energética. Lo que sucede con las sirenas, así como con centauros y demás criaturas que antes se podían encontrar aquí pululando, Sí. lo que sucedía con esas especies o subespecies, entre comillas, porque parecieran estar entre un estado y otro, era precisamente tender ese puente energético de rejilla para sostener la conciencia unida. Y en ese compartir o en ese jugar entre especies, como hay un experimento muy famoso de unos changos de masa crítica, que estaban unos changos en una isla y había otros changos de la misma especie en otra isla, y caían unas nueces o algo así, y había unos changos que lo agarraban, lo lavaban en el río. Un chango un día se da cuenta, lo agarra, lo lava, se lo come, y luego le enseña a otros changuitos a hacerlo. Cuando llega un cierto número de changuitos a los que les enseñó a hacer eso,
En la otra isla, que está totalmente separada a muchos kilómetros, empieza a suceder lo mismo, pero empieza a suceder simultáneamente a partir de que llega un cierto número de individuos que ya lo aprendieron. Se descarga la información a través de la rejilla, y esas especies como esas que son intermedias, o que su naturaleza esencial está más alineada con una particularidad elemental, son especies puente, de modo que la rejilla se sostenga completa. Entonces, si cierto número de sirenas tienen una experiencia, esa información se puede descargar para todas las demás, y entonces todos evolucionaban juntos. Wow. Sí. Tomamos que el agua es un vehículo, Sí, claro. para ellos era más sencillo. Y eso explica también que el hombre tenía percepción o contacto directo con esa rejilla. Y bueno, que aún la tiene, pero ya No es tan evidente. está muy sucia, ya no se da bien cuenta. Porque en Egipto había pirámides, en América había pirámides, y estábamos hablando de la misma época y no tenían contacto entre ellos. Sí, claro. Ahora, pura agua negra, cara. Pura claca. El río Ganges. Sí, entonces. No, y ahí estábamos hablando capaz esta rejilla con una funcionalidad telepática. Interespecie, bueno, Sí, una forma de llamarle. ahora que también, bueno, famoso inconsciente colectivo, también otro término tratando de aterrizarlo, o incluso por ahí, como nos estaba diciendo Sara ahorita, dice, eso me suena, esa teoría me sonó mucho a alienígenas ancestrales, ¿no? Que también dicen que todo lo que sabemos hoy en día, la tecnología se las enseñaron los extraterrestres. Bueno, en este sentido que lo hemos hablado, ¿no? Que los seres de otros planos pues son extraterrestres, no pertenecen a la Tierra. Entonces sí podríamos hablar que las sirenas serían en esa cuestión. Inclusive nosotros mismos somos extraterrestres. Sí, por supuesto. Somos invitados a jugar en esta célula madre. Que es lo que todavía no entendemos. Bueno, el juego es bastante sucio. Me va a ir, ay, ya tenemos varios mensajes, ya me voy a perder porque no me avisas, mi estimado Dimas, que ya nos habíamos ido. Nos dice Héctor, no se llamaban cucarachas, sino trilobites. El nombre, ay, se me fue el mensaje, ¿no? Dice el nombre arcaico de la cucaracha. También nos comenta por acá nuestro estimado Reyes, dice, bien, está el fenómeno llamado telecefalización, que denota el desarrollo de la corteza cerebral, sobre todo la prefrontal. Si en vez de nalgar nos hubieran deformado el cráneo como los mayas o egipcios, alineando la hipófisis, la glándula, porque es la glándula pituitaria, con la pineal, otra cosa hubiera sido la historia, jajaja. Pues sí, ya lo creo, varias cosas hubieran cambiado, mi estimado Raz. Dice, no nos vaya a pasar como a los unos, que no obstante dicha deformación eran muy punks, ¿no? Ya también nos dice por acá, Héctor dice, bueno, a mí me hubiera gustado que hubieran aumentado la capacidad cerebral en lugar de deformar el cráneo, imagínate, de las posibilidades. Y lo que dice el contertulio es la teoría del centésimo nono, también dice, bueno, se dice que el hombre no evoluciona o trasciende solo, sino que trasciende como especie, todos somos uno y uno somos todos. Y nos dice por acá, eso rompe con el paradigma heideggeriano, que del ser trascender de vuelta la egoidad óntica para reconectarse con el colectivo. Y ahora en español. Sí, ya ves. A ver, por favor, Israel le gusta. Y dice, y los 72 nombres y los 72 demonios goéticos al servicio sionista también son extraterrestres. Y dice, o hablan en el hell. Senteísmo. De hecho, mencionando eso, esos extraterrestres que andan ahí dominando y jugando a ser poderosos, son de hecho una vertiente distinta, genéticamente hablando, de un híbrido. Republicanos y demócratas, no. Sí, verde roque, cuya función natural se vio alterada a través de esa mutación, lo cual derivó en que su modo de alimentación sea distinto. Su modo de alimentación energéticamente hablando, todos nos alimentamos de prana y o chi. O sea, nos nutre, nos inunda. Y estos bichos
se alimentan de esa, entre comillas, contraparte, lo que en líneas le llamaríamos líneas oscuras. ¿Y qué sucede con esos bichos? Pues no son importantes. Están jugando a ser poderosos. Y el poder en el dominio de lo que... en la apariencia de dominio sobre alguien más, no se puede. No hay un otro. Entonces puedes dormir en paz de que esos bichos solo son bichos. Es como el mosquito que te molesta cuando duermes. Te tapas con las cobijas y ya. Sí, Es no te mosco chilango, aclaremos. Porque el mosco de provincia no se ruido. Ay, si no avisa. directo ya. No, sí, esos traen ametralladora y todo. Pero el mosco chilango es bzzz. Es más ruidoso igual que el chilango. Es más ruidoso igual que el chilango. Pero bueno, ok, nos dice Reyes, let me be, let me be. Be me, está Te bien. llamamos así como eres. Sí, no te preocupes, Reyes. Y también dice, nos comenta, dice, sí, ambos tienen razón, Odín. Y también dice, para ellos se alimentan de sufrimiento, como los que alimentaban a los sumerios. Y se odiaba a los mosquitos hasta que supe que alimentarlos a Guanampu Ixbalanque para conocer el secreto del Xibalba, perdón. Junakpu Ixbalanque. Muchas gracias. Para eso traigo a los expertos a la mesa, para que me corrijan en tiempo real, y también los expertos de ustedes, queridos comensales, que nos van corrigiendo. Pero bueno, a ver, ¿qué más podríamos encontrar con las sirenas dentro de este ser fantástico extraterrestre? Posiblemente un platillo delicioso. Porque también existía mucho fraude con las sirenas, de que han encontrado esqueletos, se han armado esqueletos maravillosos o momias maravillosas de las sirenas, después pues malformaciones radioactivas de seres del océano que bueno, pues han terminado con la figura pues humanoide, ¿no? Y lo evocan como sirenas. Como decimos, aquí no hemos visto una sirena en este plano, no se ha encontrado vestigio de sirena alguna, pero incluso yo creo que podríamos ir a esta pregunta. Capaz el futuro no existe y hay que estar en el aquí y en el ahora, pero nos gusta debrayarnos. ¿Qué pasaría, qué tendríamos que hacer para volver a estar con las sirenas? ¿O por qué regresarían con nosotros? Cuando se nos quite los tarados. Punto número 1. Segundo, pues empezar a que todo el mundo, todos los seres humanos, después de que se nos quite los tarados, recuperemos ese contacto con la naturaleza, Sí, totalmente de acuerdo. ¿no? En el momento en que todos volvamos a la naturaleza, en ese momento esas criaturas que podría decirse mitológicas, es muy probable que empiecen a regresar. Y estemos otra vez en contacto. Y aquí damos la bienvenida a Tercero, Andrés. la capacidad de creer. Bueno, sí, importante, ¿no? Sí, abrir la posibilidad. Yo creo que son esas 3 cualidades las que necesitamos. Ahorita quiero ir con eso del querer, pero ahorita después de la pregunta de Andrés, que le damos la bienvenida, un fortísimo abrazo, estimado Andrés. Y Andrés pregunta, Calle de la sirena. es como, sí que quiero comentar por acá, Raz. Andrés nos pregunta justamente de la película de La Dama del Agua, que... Ah, qué bella película. Sí. que menciona, o sea, nada más dice así, La Dama del Agua, qué relación tiene con las sirenas, donde eran mujeres que vivían en el agua, bueno, seres que vivían en el agua y se comunicaban con el hombre. Conforme a la evolución pues se iban separando y eran más o menos como guardianas también del equilibrio entre los humanos. Podría estar muy relacionado ahí en esta rejilla que también mencionabas. Sí, lo que sucede es que originalmente este juego fue diseñado para que todos pudiéramos, independientemente de nuestro origen galáctico o lo que sea, pues pudiéramos jugar todos juntos. Entonces, la película de La Dama en el Agua, he de confesarlo, lloré todo lo que quieras. Ay, sí. Y o sea, algo que se muestra en la película, ¿no? O sea, tomando un poquito de esa ficción, entre comillas, con la posibilidad de que igual y sí hay algo ahí. Cuando se dan cuenta de, bueno, ¿para qué viniste? Vine a inspirar.
¿A inspirar qué? A inspirarte. Lo que tú vas a hacer es importante. Y es que entonces, ¿cómo se supone que yo sepa lo que tengo que hacer? No se supone que sepa, solo se supone que lo hagas. Sí, muchacho, ¿ya entendiste? Sí, chido, bueno, bye. Con permiso, ya te pasé el mensaje. Ajá, aguas con el logo, ya, ok, chido, bye. ¿Y? Ok, entonces fue una buena guía. Dalo. Pues, como les dije, el trabajar con las sirenas alimenta las ilusiones en el corazón, alimenta la capacidad de volver a desear y tener una cierta pasión. Ok, entonces volver a esta naturaleza, que se nos quite los tarados. Esta parte que también se me hizo muy interesante, que mencionaban en el tercio anterior, el primer tercio, que era justamente la mente es creativa, o sea, está hecha para crear, ¿no? Que ya nos gusta analizar y otros rollos. Pero es otro deporte. Ya son perversiones. Yo les digo a mis alumnos que deben dejar la razón de lado. Si tú no dejas la razón de lado, no puedes siquiera acercarte a la magia, porque tratas de razonar tanto que dices, es que ya no es posible. En el momento en que dices, deja la razón de lado y empiezas a dejarte fluir nada más. Sí, te rindes a... Sí, te rindes a eso y ya, eres totalmente libre. Entonces la magia es posible. Lo que estás viendo, lo que estás percibiendo, lo que estás experimentando, se vuelve real. Se vuelve parte de tu realidad. Entonces hemos perdido seres que nos permitían desarrollar esa capacidad. Bueno, no nos permitían, simplemente estaban ahí auxiliando. Y lo siguen haciendo. De una manera indirecta si quieres. Pero siguen estando ahí. La cosa es saber contactarlos. Sí, el problema es que los científicos tienen el velo de la razón y piensan que los libera. Yo pensé que habías dicho y piensan, y ahí quedó la reflexión. Que quedaba tan excelente. Nos decía una maestra, es que lo que te cansa no es lo que tienes que hacer, lo que te cansa es pensar en lo que tienes que hacer. Claro, entonces sí. no pienses. Otra vez volvemos al mismo punto. ¿No sería una sirena tu maestra? Es una diosa. Bueno, ahí está. Bueno, ya por acá, ya nos decía nuestro estimado Raz, dice, y mañana con los escépticos, entrecomillado, y los reptilianos maníacos, me va a caer fuego del sueño. Pero no, decreté que me voy a ir muy bien. Ya está, Raz. Dice, origen galáctico, entrecomillado, me encantó, clap, clap, clap. Y dice, como quiera que sea, la razón te ayuda a explicarte lo que su razón no les permite, ¿sí? Y no hablo de la razón con su velo de positivismo reduccionista, modernista, occidental, etc., 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 sí, por supuesto, no caer ya en los esquemas modernos el simplismo, llamaríamos simplemente, en este reduccionismo occidental, ¿no? Simplismo. Ahí está, queridos comensales. Pues bueno, ¿qué más podemos agregar con las sirenas? Que sí son guardianes. Y bueno, yo sí quiero hacer un paréntesis, digamos. Shift 8, La Shift razón. 9. La razón está en el saber, ¿sí? Sí. Pero en el momento en que lo sabes, deja fluir ese saber y ya no metes la razón. Como hablábamos, la primera herramienta para empujar. Ajá, es el saber. Ok, Necesitas para llegar. saber primero. Ok. Pregunta final que les hago, hablando de razón, de guardianes, de todo. ¿Las sirenas podrían ser guardianes? Así como de repente encontramos a los guardianes prehispánicos, a los dioses de diversas culturas, a los animales de poder, que de repente pues también entran como guardianes. ¿Podrían ser las sirenas guardianes? Capaz para la gente que es más del mar, gente que le gusta el mar, ¿podrían entrar como guardianes? Pues nosotros tenemos una sirena entre varios guardianes en el consultorio. Me consta, yo la vi.
Bueno, pues ahí está, entonces también podríamos, capaz si nuestra energía, no sé si tenga que ver con el elemento, si somos más acuosos, más terrenos, pero capaz si nuestra vibración empata con la de las sirenas, podría ser nuestra guardiana, ¿no? Capaz también en ese sentido que poníamos, ¿no?, de Gran Bretaña, que ponía a la sirena como la guardiana de los barcos, podría ser justamente como eso, la guardiana de toda la embarcación. Inclusive como un compañero de viaje, como un amigo nada más. Okay. Porque en el sentido de guardián no se trata de separar, sino de nutrir aquello que se va a compartir. Okay. Entonces son guardianes porque nos acompañan, y dado que su perspectiva es otra, porque no están en esta fisicalidad, nos pueden decir, aguas, hay un bache por allá. ¿Sí? Okay. Pero son amigos, son compañeros de viaje. Bueno, pues ahí está. Son amigos y aliados. Ok. Sí, te echan porras cuando estás en el Xbox. Venga. Sí, ya casi la vencí. Ahí está. Pues bueno, queridos comensales, ahí quedó, nos dice Reyes, posiblemente, pues me parece maravilloso. Y bueno, pues queridos comensales, ¿qué les parece si nos vamos a cortecillo musical? Ya pues quien le gusta mucho la sirena, porque luego pasa mucho así, hay símbolos o deidades o seres mitológicos que nos atraen mucho, y cuando ya uno se integra en este mundo se da cuenta que pues no era en balde que uno lo tuviera en la mente todo el tiempo, que se identificara con ciertos personajes. Bueno, pues capaz quien se identifica mucho con las sirenas, pues puede ser que las sirenas estén ahí guiándolos, acompañándolos, aconsejándolos de buena manera. Pero bueno, mi estimadísimo Dimas, tú que eres un excelente guía, bueno, de repente cuando el alcoholismo no te agarra, ¿con qué nos damos a corte musical? Señor Gaviño, queridos comensales, Eduardo, Andrew, nos vamos a ir a corte musical con nuestra bartender invitada Frost, sugerencia de Hugo Lan, con este par de melodías Days Like This, continuando con Easy. Perfecto, mi estimadísimo Dimas, me parece maravilloso. Pues vámonos a cortecillo musical, queridos comensales, porque esto es El Ajo y estamos en todos los moles. Regresamos, queridos comensales, qué coqueto quedó esto. ¡Vámonos, niñas! Yo estaba en chat. Para limpiar nuestro paladar y nuestras mentes, degustemos las siguientes melodías, cortesía de nuestra bartender invitada. Regresamos.